Celebramos el quinto domingo de Cuaresma y la Iglesia nos propone el Evangelio que nosotros conocemos como la resurrección de Lázaro. De esa resurrección de Lázaro me surgen a mí unas inquietudes venidas de la lectura del versículo 4 y el versículo 40 del capítulo 11 que vamos nosotros a analizar este día de hoy. En el versículo 4, ante la realidad de Lázaro enfermo, Jesús le va a decir a los discípulos que esa enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado en él. En el versículo 40 nos vamos a encontrar con que Jesús le dice a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aparentemente ese es un tema bien interesante en el Evangelio de San Juan, que está justo en el principio del Evangelio y está también en el final del Evangelio. Fíjense, Juan capítulo 1 versículo 14: y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y se ha manifestado en él la gloria de Dios. Ese texto que nosotros llamamos el prólogo de San Juan nos va a dar cuenta que la gloria es un tema importante para este cuarto evangelio. Luego, en el capítulo 2, versículo 11, en el pasaje de las bodas de Caná, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo después de que Jesús convierte el agua en vino, dice en ese versículo: creció la fe de sus discípulos en él y se manifestó su gloria. Dice ahí que ese fue el primer signo, pero qué interesante, en la resurrección de Lázaro, que es el último signo, también va a decir lo mismo. Esta enfermedad sirve para ver la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado. Y le va a decir a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Qué interesante, porque después en el capítulo 17, cuando se está terminando la escena de la última cena según el Evangelio de San Juan, es el mismo Jesús que va a decir que va a ser glorificado. Padre, glorifica tu nombre. Padre, yo voy a ser glorificado por ti. Entonces, se inician los signos con la gloria, se terminan los signos con la gloria, y en la Semana Santa, que empezaremos a celebrar la semana siguiente con el Domingo de Ramos, vamos a ser testigos del signo pleno de la gloria de Dios. Ese signo que es Jesús elevado en una cruz. ¿Para qué la gloria? En el capítulo 2 del Evangelio de Juan nos dice: por ese signo creció la fe de los discípulos en Jesús. Y en el versículo 40 del capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, a María se le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Para qué ese signo? Para que nosotros sintamos que en Cristo nuestra realidad es glorificada, y sintiendo que la realidad es glorificada, entonces crezca nuestra fe en Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Mis amigos, nuestra realidad cristiana no es una realidad apesadumbrada, no es una realidad triste, no es una realidad sufriente, no es una realidad tortuosa. Al contrario, cuando nosotros reconocemos en Jesús el signo pleno de la gloria del Padre, entonces nuestra realidad empieza a ser una realidad gloriosa. Que pasen todos una buena semana.